Entonces, hablemos del músculo cardíaco, el corazón como bomba. Primero hay que saber que se le entiende como dos bombas. Derecha que lleva la sangre a los pulmones e izquierda que lleva la sangre a los tejidos y órganos, la cual también es llamada circulación sistémica. Cada uno tiene dos cámaras, en total son cuatro, aurículo y ventrículo derecho y aurículo y ventrículo izquierdo. Es formado por músculo estriado, pues sus fibras también tienen actina y miosina, se dividen y separan nuevamente. Las células musculares cardíacas individuales se unen entre sí por sus membranas celulares, gracias a los discos intercalados, el cual tiene uniones comunicantes en hendidura permeables que colabora que el potencial de acción viaje por toda la fibra muscular, brindando una propagación rápida y fácil. El corazón tiene algo como tipo saco llamado pericardio, que lo protege y sostiene en su lugar, al igual que el periostio que tiene los huesos y las demás cavidades del cuerpo. Los mecanismos especiales, en este caso, es la ritmicidad cardíaca, que produce contracciones continuas y tiene tres tipos de músculo, auricular, ventricular y especializadas en excitación y conducción. Este funciona como un sinticio. Sinticio significa que una célula gigante y multinucleada, formada por la fusión de varias células individuales, se contrae de manera simultánea. Y tenemos dos sinticios, el auricular y el ventricular. Esto produce que la aurícula también se contraiga más rápido que el ventrículo. La aurícula tiene la función de bomba de cebado y los ventrículos proporcionan potencial para enviar la sangre. Cebar significa llenar previamente un sistema para que pueda funcionar correctamente. No es imprescindible en reposo, pero optimiza el rendimiento ventricular. En situaciones de ejercicio o enfermedad se vuelve mucho más relevante la aurícula. Músculo auricular y ventricular, la contracción más lenta que el esquelético, separados por tejido fibroso, rodeado por válvulas auriculoventriculares, las cuales son la tricúspide y la mitral, y semilunares, que es la aorta y la pulmonar. El potencial de acción es conducido por conducción especializada al haz auriculoventricular. Otra cosa de la que cabe la pena hablar es que del ventrículo izquierdo tiene dos capas. Mejor dicho, en el ventrículo izquierdo es donde más se nota, de ahí tiene el ventrículo izquierdo y el derecho. Pero esto se nota más porque necesita la fuerza para enviar al cuerpo. Y la primera capa es la subepicárdica externa, que tiene fibras musculares en espiral hacia la izquierda, y la subendocárdica, con la cual es interna y va en dirección opuesta. Aquí está la imagen. Y esto funciona no solo para la contracción, sino que también tiene un ligero movimiento de torsión. Cuando se contrae también con torsión, siendo esta en sentido horario. Sístole, como ya sabemos, es contracción y rotación, y diástole, relajación y se desenrolla, permitiendo la entrada rápida de sangre al ventrículo. El músculo auricular y ventrículo no se hiperpolarizan y son estables, pero la conducción no es estable, sin embargo, casi no tiene hiperpolarización. Hablemos del potencial de acción. En reposo, el músculo cardíaco es de -80 a -90 y un potencial de acción de 105 milivoltios, que dura 15 veces más que el esquelético, con un pico de más 20. Este tiene una meseta de 0,2 o 0,3 segundos seguida de una repolarización. La velocidad de conducción es de 0,3 a 0,5 metros sobre segundo de las aurículas y ventrículos. La velocidad de las células de Purkinje es de 4 metros sobre segundo y aproximadamente una parte de 250 de la velocidad de las fibras nerviosas grandes y en torno una décima parte de la velocidad de las fibras musculares esqueléticas. Tenemos del potencial de acción diferentes fases. La fase cero de despolarización, que los canales de sodio activados por voltaje, donde son rápidos, permite la entrada de sodio y que se despolarice llegando a más 20. Fase uno, se llama repolarización inicial, donde los canales de sodio se cierran y el potasio sale a la célula. Fase 2, la meseta, donde se abren canales de calcio tipo L, o sea, tipo lentos, llamados también canales de calcio-sodio, se abren lentos y permanecen abiertos por más tiempo. Se abren lentamente durante la fase 0 y 1 y en esta fase disminuye la permeabilidad de los iones de potasio. En la fase 3 es la repolarización rápida, donde se cierran los canales de iones de calcio, aumenta la permeabilidad de potasio y devuelve el potencial de membrana a nivel de reposo. Y por último, la fase 4, donde el potencial de membrana se encuentra en reposo, o sea, en -80 y -90 milivoltios.
Si queremos hacer una comparación del cardíaco y el esquelético, la contracción del cardíaco es prolongada y del esquelético es bastante rápida. La disminución de permeabilidad del potasio en el cardíaco sí hay una disminución de permeabilidad en la meseta y en el esquelético no. El potencial de acción en el cardíaco, el sodio es rápido, más la meseta por calcio lento, y en el esquelético simplemente se da el potencial de acción por la entrada de sodio. El retículo sarcoplasmático en el cardíaco está menos desarrollado y en el esquelético está bastante desarrollado. Ahora hablemos del acoplamiento excitación-contracción y específicamente de la función de los iones de calcio y los túbulos transversos. El músculo cardíaco es estriado, o sea que el potencial de acción se propaga en el interior de la célula por los túbulos T, el potencial actúa sobre el retículo sarcoplasmático, produce liberación de calcio hacia el sarcoplasma y también entra del extracelular por canales de calcio por voltaje ubicados en los túbulos T, existiendo la concentración dentro del sarcoplasma, produciendo la contracción de la misma manera que en el estriado. La contracción auricular dura de 0,2 segundos y la contracción ventricular de 0,3 segundos. Mientras que si hablamos de la relajación, se relaja gracias a la bomba cerca 2 o calcio ATPasa. Primero, estas dos bombean el calcio del sarcoplasma al retículo sarcoplasmático y la bomba elimina rápidamente el calcio al exterior intercambiándolo por sodio, que luego este mismo será eliminado por la bomba sodio-potasio ATPasa. Ahora hablemos del ciclo cardíaco o el diagrama de Wiggers. Al hablar de sístole y diástole sin especificar, nos referimos específicamente al ventrículo. El ciclo cardíaco o latido es iniciado por la generación espontánea de un potencial de acción en el nódulo sinusal o marcapaso natural del cuerpo, en la parte superolateral de la aurícula derecha, cerca del orificio de la vena cava superior. La duración del ciclo depende de la frecuencia cardíaca. Si una persona tiene una frecuencia de 60, es 60 ciclos por minuto, pero si una persona con taquicardia con frecuencia de 120, cada ciclo duraría medio segundo. Más adelante se verá con más detalle, pero si hacemos una pequeña relación del electrocardiograma con el ciclo cardíaco, podemos decir que la onda P es producida por la despolarización de las aurículas seguida por la contracción de las mismas, ¿no? Esto nos dice la funcionalidad o el estado de la contracción de la aurícula. Si está alterada por una enfermedad, se altera la onda P. La onda QRS es producida por la despolarización de los ventrículos seguida con la contracción de los mismos, de los ventrículos. La onda QRS, si hay una enfermedad que altera esto, cambian estas líneas. La onda Q es la primera deflexión negativa antes de la onda R. La onda R es la primera deflexión ascendente positiva y la onda S es la primera deflexión descendente después de la onda R. Las ondas T se da por la repolarización de los ventrículos seguida de su relajación. Cuando hablamos de la presión auricular, el 80% de la sangre va desde las aurículas a los ventrículos sin ninguna contracción, mientras que la contracción auricular añade el 20% de este. No toda la sangre que llega a las aurículas es empujado, la mayoría solo se desliza. O sea que el corazón puede seguir funcionando en estados de reposo sin las aurículas, pero si la persona no le llega ese 20% puede aparecer el esfuerzo o insuficiencia cardíaca conocida como disnea, sensación subjetiva de falta de aire, ahogo o dificultad de respirar. Si hablamos de la presión y volumen auricular, la presión es la presión de las paredes del ventrículo. Aquí una confusión, perdón, presión y volumen ventricular. Hay que diferenciar presión de volumen. La presión es la presión de las paredes del ventrículo y el volumen es la cantidad de sangre que le llega al ventrículo. Unas cuantas cositas generales a tener en cuenta es que la sangre fluye de mayor a menor presión. La contracción aumenta la presión dentro de una cámara, la relajación disminuye la presión, las válvulas auriculoventriculares se abren cuando las presiones auriculares son mayores que las presiones ventriculares y se cierran según las gradientes de presión, cuando las gradientes de presión se invierte. Las válvulas semilunares se abren cuando la presión de los ventriculares es mayor que la de la aórtica pulmonar y se cierra cuando ocurre lo contrario. Si comenzamos a hablar de las partes del ciclo cardíaco, tenemos primeramente el llenado ventricular rápido, donde se abren las válvulas auriculoventriculares, se abren porque la presión ventricular es menor que la aurícula y el volumen ventricular es llenado rápido los ventrículos, permite que la sangre fluya hacia los ventrículos pasivamente, o sea, el 80%, la sangre llega durante la diástole. Hablando de la presión aórtica, la presión distiende durante toda la diástole, llegando hasta un mínimo de 80 milímetros de mercurio, donde disminuye lentamente por la sangre almacenada de las arterias elásticas distendidas, fluye continuamente a los vasos periféricos.
La presión arterial está determinada por la presión de la aorta. La presión de 120 es la presión arterial sistólica en el periodo de erección y la diastólica es el mínimo que es de 180 milímetros de mercurio, donde las paredes vuelven a su estado normal. La segunda parte de la diástole es el llenado lento o diástasis. Día a través, éstasis de tensión. El flujo disminuye porque las presiones se equilibran. Hablando del volumen ventricular, es una pequeña cantidad de sangre que sigue bajando, por eso aumenta un poco nomás y de la presión aórtica, pues sigue bajando. Siguiente parte es la sístole auricular, la cual es la tercera parte de la diástole. Empieza por el disparo del nódulo sinusal que estimula las aurículas a despolarizarse. La onda P, se da la onda P, la despolarización o contracción de las aurículas empieza poco después de esta. La presión auricular aumenta pues esta presión forzando a la que la sangre pase a los ventrículos, pero las aurículas solo dan el 20%, pues los ventrículos ya están casi llenos debido al flujo de sangre pasivo por las válvulas auriculoventriculares. Se da la onda A por la contracción auricular, mismo nivel que la onda P. La presión ventricular, hay contracción de las aurículas, más no un vaciado. El volumen ventricular, el 20% dado por la contracción aurícula, y la presión aórtica está bajando, y se da el volumen telediastólico. Tele, final diastólico al final de la diástole. Es el volumen máximo del ventrículo antes de contraerse, llenado del ventrículo. Hablando de la contracción isovolumétrica, onda QRS, la despolarización ventricular, se invierte el gradiente de concentración, presión ventricular supera la auricular, se da el cierre de las válvulas auriculoventriculares, se da el primer ruido cardíaco inmediatamente después del comienzo de la contracción ventricular, marcando el inicio de la sístole. La presión ventricular aumenta, el ventrículo se contrae, el volumen ventricular, el volumen este no cambia porque todas las válvulas están cerradas, la presión auricular se da también la onda C y representa un mínimo de flujo retrógrado de la sangre hacia las aurículas, dado por inicio de la contracción ventricular. Este dura de 0,2 a 0,3 segundos y aumenta la contracción. Luego tenemos el siguiente paso de la sístole, que es la eyección rápida ventricular, y que, como dije, después de estos 0,2 a 0,3 segundos se abren las válvulas semilunares y se abren las válvulas semilunares y empieza cuando las contracciones ventriculares exceden la presión dentro de la aorta y la arteria pulmonar. En la ventricular derecha es de 8 milímetros de mercurio y en el ventrículo izquierdo de 80 milímetros de mercurio. La sangre es eyectada fuera de los ventrículos. En esta parte, la presión ventricular alcanza su pico, empieza la repolarización ventricular, o sea, la onda P, la presión ventricular disminuye, se alcanza el volumen telesistólico, es el volumen que queda después de la contracción, y este volumen decae. La presión aórtica es la entrada de sangre en la arteria aorta, hace que sus paredes se distiendan, aumentando la presión de la pared de la aorta hasta un mínimo de 120 milímetros de mercurio. Se da la onda V, que significa el flujo lento de sangre hacia las aurículas, pero que van desde las venas cavas, dado por el final de la contracción ventricular. Y por último, tenemos la relajación isovolumétrica, que es el periodo de relajación ventricular donde no hay llenado. Se da el cierre de las válvulas semilunares y se da el segundo ruido cardíaco S2. Los ventrículos se relajan con todas las válvulas cerradas. El volumen ventricular se da que el ventrículo se relaja sin cambio de volumen. Después de 0,3 a 0,6 segundos, se abren las válvulas au- auriculoventriculares iniciando de nuevo la diástole. La presión aórtica al cerrarse produce una incisura que da un mínimo flujo retrógrado y las aurículas se llenan de sangre, su presión sube lentamente y la presión ventricular cae por debajo del auricular, reiniciándose el ciclo. Si hablamos de las válvulas del corazón, tenemos las auriculoventriculares, que es la mitral y la tricúspide, que impiden el flujo retrógrado desde los ventrículos a las aurículas. Se abren y se cierran pasivamente dependiendo del flujo de la sangre. Durante la sístole, los velos de las válvulas se unen mediante las cuerdas tentinosas a los músculos papilares, y los músculos papilares tiran las válvulas hacia adentro, hacia los ventrículos. Las válvulas semilunares, aórtica y la arteria pulmonar, impiden el flujo retrógrado de las arterias a los ventrículos durante la diástole. Los orificios más pequeños tienen, y por eso tienen la eyección tienen los orificios más pequeños y por eso la eyección tiene una presión mucho mayor. Podemos usar la analogía que si tapas media boquilla de una manguera. No tienen cuerdas tendinosas situadas sobre la base del tejido fibroso fuerte, lo cual es flexible para soportar las tensiones físicas adicionales.
Podemos hablar de la estenosis, que es la restricción de la apertura valvular. Va a haber una mayor resistencia. Tenemos la estenosis mitral, que hace que la sangre se regrese al pulmón y haya una congestión pulmonar, aumentando la presión pulmonar y que afectaría el ventrículo derecho también. La estenosis aórtica, que el ventrículo izquierdo necesita hacer más fuerza para vencer la resistencia, provocando una hipertrofia hacia adentro, o sea, concéntrica, y una insuficiencia, que sería la incapacidad de cierre valvular y la sangre se regresa.